Saludos, ¿cómo nos encontramos, gente de Pactum Comunicación Digital? Sean bienvenidos a una nueva edición de Pactum Podcast. Mi nombre es Gabriel Bravo y el día de hoy nos estará acompañando la doctora Daniela Frías. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Gabriel. Muy bien, gracias. Gracias por la apertura a este espacio para hablar sobre temas de salud mental y espero poder aportar. Bueno, coméntanos un poco respecto a este evento que ya estamos a las puertas de este taller de maternidad, ¿no? Creciendo juntos, floreciendo juntos, perdón. ¿Qué nos puedes hablar un poco al respecto de qué es lo que podremos esperar? Claro que sí, con mucho gusto. Yo feliz de organizar este taller. Bueno, para contarles un poco, lo organizamos con las psicólogas de mi equipo, no solo yo. Entonces, todas vamos a estar prestas para acompañarles. Va a ser un espacio para madres e hijos donde podrán conectar, reforzar su vínculo y vamos a hacer más o menos actividades vivenciales, terapéuticas. Y también va a haber una charla de una psicóloga educativa donde las madres van a poder aprender de crianza y cómo fortalecer este vínculo que es muy importante con sus hijos. Este taller va a ser el sábado 30 de mayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y todavía están inscripciones abiertas, nos quedan pocos cupos, nos quedan 2 cupos disponibles. Los hijos pueden ser entre 7 a 12 años de edad. Entonces, para los que quieran inscribirse, todavía están a tiempo. Hasta el día martes vamos a cerrar las inscripciones y pueden comunicarse al 098-771-2803. Bueno, justamente es algo importante porque la maternidad es algo como muy cotidiano, ¿no? Lo tenemos muy presente, pero no solemos abordar mucho esta área de la salud mental dentro de la maternidad. ¿Por qué consideras que es algo importante, no? Ujú, exactamente, es muy importante porque a veces madres, padres incluso creen que con darles juguetes a sus hijos em, es suficiente, las cosas materiales. Sin embargo, la parte emocional es la más crucial porque esto define cómo el niño se va a percibir, ¿sí? ¿Quién es él a partir del trato de los padres? Por ejemplo, si mamá grita a su hijo cuando comete un error, entonces el niño se va a identificar como no soy suficiente, estoy haciendo todo mal, estoy cometiendo un error, no se va a ir contra la mamá. Entonces es muy importante para fortalecer la autoestima del niño y la parte de conciencia emocional también, qué tan válidas son mis emociones para poder comunicarlas y los padres juegan un rol importantísimo. Bueno, justamente estamos viendo que se están tal vez cambiando los paradigmas, ¿no? De cómo funciona la maternidad, de cómo funciona la paternidad. Y en los últimos años, tal vez ha cambiado un poco el rol de los padres y las madres. ¿Cómo entendemos también esto de ser papá o mamá en el siglo XXI, ¿no? Ujú, claro que sí, ha cambiado mucho porque en el momento actual las mujeres también trabajamos, por ejemplo. Y no solo eso, sino tanto madres o padres vivimos en modo supervivencia. Estamos en este piloto automático de trabajo a la casa al trabajo y no nos damos este tiempito para fortalecer la conexión emocional con nuestros hijos. ¿A qué me refiero con modo supervivencia? Es como que estamos en alerta, ¿sí? Con este cortisol, que es la hormona del estrés, activado todo el tiempo. Entonces, cuando estamos en este modo, no podemos atender a otras cosas, solo estamos enfocados, por ejemplo, en hacer dinero, ¿sí? En mi trabajo, en los pendientes que me dice mi jefe, y esto nos desconecta totalmente de la parte más importante, que son los niños, ¿sí? Porque los niños aprenden a regularse de cómo ven a sus papás también hacerlo. Si los niños ven que papás llegan a casa y gritan y pelean, entonces, ¿cómo voy a esperar que mi hijo también me haga caso o regule su ira, regule su tristeza, si yo no soy el ejemplo? Entonces, ese es, creo que el mayor reto en este siglo XXI también para las mujeres, porque ahora hay más oportunidades laborales y mamás llegan a agotarse, a cargarse emocionalmente, entonces no hay este espacio para sus hijos o es muy reducido en el que se sientan y les escuchan hablar, eh, observar, jugar, que es
una de las cosas más cruciales y puede resultar como es algo simple, pero no, es muy importante para los niños. Y bueno, ¿cómo esto repercute entonces en el desarrollo de los infantes también? Ujú. La conexión influye muchísimo, como les mencionaba, si los padres son, por ejemplo, muy exigentes con sus hijos, van a crecer niños con ansiedad, con depresión, con baja autoestima, incluso teniendo este resentimiento hacia los padres. He visto mucho en consulta, padres que no han dado este espacio emocional a sus hijos, se han reprimido mucho las emociones, ya de adultos no logran conectar con otras personas, con sus parejas, más en parejas, ya de adultos afecta esto, porque se dice, ¿no? Como nos amaron de niños, nosotros amamos. Entonces, hay este resentimiento hacia los padres, que en algunos casos se puede trabajar en terapia, sin embargo, en otros los padres continúan con esta invalidación ya de adultos. Entonces, es un tema también de la relación padres e hijos que se destruye hasta un punto. Ujú, Y bueno, también hay otro problema que yo identifico, pero evidentemente desde el desconocimiento, ¿no? ujú, Que es el tema de que muchas veces los padres y madres delegan tal vez el cuidado de los niños en ese tiempo ujú, ya a otros, eh, a otros tutores, digamos, abuelos, tíos, amigos de la familia y más. Y ahora también a la tecnología, ¿no? ujú. ¿Cómo esto termina afectando también en el desarrollo del niño? Ujú. La primera parte que dices, el delegar a otro familiar, muchas veces se genera un sentimiento de abandono. Entonces el niño interpreta como mis papás no me quieren, por eso me dejan con mi abuelita, con mis tíos o con mis hermanos incluso. Esto también genera el hermano cuidador, el que se exija mucho, ¿sí? Tienden a cargarse de responsabilidades que no les tocan en ese momento. Entonces sí afecta a nivel emocional. Padres pueden decir, no, está con la abuelita, ella le cuida, le quiere, pero no es lo mismo que los padres estén ahí presentes. Entonces, hay estas heridas emocionales, como digo, esta herida de abandono que no es solo en ese momento, sino ya afecta también de adulto. Y ahora en esta parte de las pantallas también, llegan padres a casa y en lugar de estar presentes con sus hijos, están en el celular, están en redes sociales, e incluso dan este celular a sus hijos. Entonces, no están presentes físicamente, pero no emocionalmente. Y esto sí limita mucho, por ejemplo, en los niños las habilidades sociales. Si un niño no interactúa con las figuras que son importantes en sus primeros años, no va a poder reconocer, como digo, las emociones en otros. El mirar a los ojos es muy importante. Y si yo estoy en el celular, no voy a poder conectar en ese sentido. Entonces, sí afecta muchísimo la tecnología, a los niños también, por ejemplo, en la parte neuronal está comprobado que si usan mucho estos dispositivos, se van muriendo las neuronas, las conexiones neuronales de los 0 a 5 años, porque en ese periodo los niños absorben mucho, aprenden muchísimo, y si no tienen el estímulo de leer, dibujar, pintar, por ejemplo, entonces se pierden esas conexiones. Y una vez que tal vez estos impactos ya han sido generados, ¿no? Y tal vez un niño ya ha crecido en un entorno en el cual ha sido expuesto a estos estímulos, ¿hay alguna manera tal vez en que esto puede ser subsanado? Claro que sí, por eso estamos los psicólogos. Si no, no existiera. Ujú. Entonces, sí, para eso existe justamente la terapia. Llega a mi consulta, por ejemplo, adolescentes que tienen esta desconexión, ¿no? Padres e hijos. Entonces, en terapia se trabaja primero con el adolescente para determinar cuál es el problema, ¿no es cierto? El motivo por el cual existe este distanciamiento. Y una vez también que se le valida al adolescente en terapia, es como que se resignifica también su ambiente, porque tal vez no tuvieron a esta persona que les diga, está bien estar triste, no pasa nada. Cuando en casa les decían, ya no llores, estás exagerando,
no es para tanto, sí. Entonces, una vez que el adolescente entra en confianza, puede expresarse más emocionalmente y luego sí se le llama a los padres para que puedan fomentar esta relación, esta escucha, enseñarles a los padres también a saber cómo comunicarse, porque a ellos también posiblemente les criaron de esa forma, entonces no tienen las herramientas, las habilidades. Y bueno, ya de adultos también se puede trabajar en terapia el hecho de cómo quiero relacionarme con otras personas, romper estos patrones que vienen desde mis padres en cuanto a cómo se sienten las emociones, cómo me veo yo también, mi autoestima, mi autoconcepto. Y bueno, ¿cuál es justamente la edad en la cual es más crucial, digamos, el acompañamiento de los padres en este desarrollo? ¿Y cómo debe ser ese acompañamiento, no? Ujú. La parte más crucial es en la niñez, ¿sí? De los 0 a 10, 11 años. También en la adolescencia, pero esta parte de la niñez define mucho porque el 99% de los casos que veo en consulta vienen por traumas justamente de la niñez. Ok, Cosas pequeñas que a veces pensamos que no afectan. Por ejemplo, tengo una paciente que me decía, mis papás no me llegaron a ver a tiempo al colegio, a la escuela, y yo me sentía abandonada, ¿sí? ok. Entonces es como, no ha pasado nada más en su niñez, pero esa parte le impactó, ¿sí? Entonces es la niñez es la etapa en que más es muy importante que los padres estén presentes. Como digo, no es como voy a estar mucho tiempo con mi hijo todo el día, renunciar a mi trabajo para estar con mis hijos. No, no es así. Sino, por ejemplo, darme 10 minutos al día para contarle un cuento antes de dormir, darle un abrazo, verle a los ojos y decirle te quiero, expresarse como padres emocionalmente y también darles ese espacio a su hijo, es decir, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Ok. Darle opciones porque el niño normalmente no sabe identificar, entonces comprarle tal vez un cuaderno con caritas, entonces indica cómo te sientes ahorita, y ayudarle a gestionar también eso. Te sientes triste, entonces lloremos, ¿sí? ¿O qué necesitas? Necesitas que te abrace, que salgamos a caminar. Entonces, el padre es el eje fundamental aquí para poder acompañar emocionalmente de esta. Ok, y bueno, yéndonos en cambio al otro lado, ¿no? Al lado de qué es lo que pasa en un padre, en una madre, durante el proceso de acompañar a su hija, a su hijo también, ¿no? Ujú. Claro que sí, aquí hay mucha exigencia también. Por ejemplo, he atendido a mamitas que quieren ser las mamás perfectas, ¿sí? Es como no puedo estar cansada, no puedo tener miedo, no puedo mostrarme triste ante mi hijo. Y no es así. Es mejor una mamá presente, una mamá, sí, que conecte emocionalmente con su hijo que una mamá perfecta, ¿sí? Ok. Entonces, mamá o papá también. Los padres más se enfocan, claro, en esta parte de lo económico, brindar todo en su hogar, pero también es muy importante esta parte emocional. Y en las mamitas que van sobrecargadas a casa, justamente es primero regularse ellas. Sí, entonces me doy un baño, respiro, medito y luego ya ahí sí voy con mi hijo, ¿no? Porque si voy muy activada, le voy a gritar por algo mínimo que hizo y eso ya le afecta al niño. Sí, y al final creo también que terminamos replicando modelos que hemos visto durante nuestra vida, ¿no? Entonces, muchas veces, y corríjame si estoy mal, Ujú. eh, los padres terminan tratando a sus hijos del mismo modo como le han tratado a sus padres, ¿no? Y es como una cadena que se va remontando hacia atrás. ¿Cómo podemos también solucionar algo así? Ujú. Sí, justamente es así. Igual tengo pacientes que les pregunto, ¿no sabes algo de cómo criaron a tu padre? Y me dicen, sí, mi papá no tuvo papá. Ok, Entonces, ¿cómo va a aprender a ser buen padre si no claro. tuvo su papá presente? Claro que también hay excepciones, ¿no? Hay padres que no tuvieron papá, pero aún así
tratan y mejoran y van a terapia y ahí resignifican todo. Entonces, sí hay esta parte de, si uno quiere, sí se puede sanar estas heridas para no replicarlas en mis hijos, porque a veces uno se dice, ¿no? Conscientemente, no quiero ser como ellos, pero terminan haciendo Es lo lo mismo. mismo. Ya. Ajá, inconscientemente, porque no lo trabajaron, ¿sí? Es como la herida sigue sangrando adentro, a pesar de que yo no quiero verlo. Ujú. Como una herida física, ¿no? Si yo no la veo, no es que desaparece. Igual Está está ahí, ahí. aunque yo le ignore, ¿no? Ajá. Claro, y también algo muy importante es darnos cuenta que hoy en día los chicos están expuestos, ¿no? A distintas cosas, tanto en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, temas de violencia, sustancias, alcohol, igual en lo que es la tecnología, ¿no? Están muy expuestos a contenido erótico, contenido violento. Como padres y madres, ¿qué es lo que se puede hacer para poder acompañar? Y también muchas veces tomando en cuenta que los padres tienen tabús y son temas como complicados de hablarlo, ¿no? Ujú, claro que sí, es un tema muy interesante porque a veces se piensa que el alcohol, las drogas, todo esto es la causa de por qué sus hijos tienen problemas de conducta, pero no es así, esa es la consecuencia de no tener un buen hogar, ¿sí? Ok, La consecuencia de no tener un lugar seguro en casa, por eso los adolescentes buscan este refugio en sus amigos. Sí, tengo muchos adolescentes que me dicen esto. Yo en casa, ¿para qué voy a llegar si llego y mis papás están peleando todo el tiempo? Mi mamá me habla de qué hace mi papá. Entonces, es esta consecuencia, no buscan este refugio en otras dos que, claro, no están bien para su edad, ¿no? Pero en este caso es no culpar a sus hijos, ¿sí? Más bien ver como padres qué estoy haciendo, qué errores estoy cometiendo, llevarle a mi hijo, claro, a terapia, pero como padres también asistir a terapia, ¿sí? Porque si como padres no hay un cambio, el adolescente va a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Porque el contexto no cambia. ok. Entonces, claro, porque también muchas veces es consecuencia de la ausencia de los padres, ¿no? Ujú, De esto que me decías, donde tal vez el padre está presente físicamente, pero en realidad no lo está, ¿no? ujú, Y bueno, muchas veces esto termina también repercutiendo en el futuro, ¿no? En el cómo se entiende. Y muchas veces vemos a personas tal vez mayores ya, ancianos, que tienen como este arrepentimiento, ¿no? De cuando ya tal vez sus hijos no están presentes, también de decir, bueno, yo no estuve presente durante su niñez, ¿no? ¿Cómo también es el tratamiento en este caso, ¿no? Con una persona que ya tiene eh, más edad, que está ya en la tercera edad justamente, y que está pasando por este tipo de cuadros, a veces hasta depresivos, ¿no? ujú. Claro, en adultos más es trabajar hacia el perdón, hacia sí mismos, porque viven, como tú dices, con este arrepentimiento, con esta culpa de no fui buen padre, no fui buena madre. Entonces es justamente un proceso de ir a perdonarse a sí mismos, no es de un día al otro, más verlo desde el aprendizaje, ¿no? Y de que esta persona hizo lo mejor que pudo en su momento, ¿sí? Con las herramientas que tenía. Si yo no tuve una buena madre, mi papá no estuvo, entonces, ¿cómo iba yo a criar a mis hijos? ¿Sí? Entonces, anteriormente tampoco existían los psicólogos, o sea, sí existían, pero había mucho más estigma, entonces ¿cómo iban a poder asistir a un psicólogo si antes Sí. si era, estás completamente loco, si asistes a terapia? Entonces, no es, no podemos cambiar ese pasado, pero sí trabajar en el perdón y desde hoy en adelante, ¿qué tipo de padre quieres ser? Que no que estar de acuerdo con esa relación, entonces conectar con sus valores y qué acciones quiere tomar para construir una vida significativa juntos a su familia. Sí, bueno, este factor que mencionas es muy positivo también, cómo la sociedad se ha desprejuiciado con respecto a la psicología, ¿no? Ujú, Porque aún se sigue escuchando a veces esto de, vas al psicólogo, ah, entonces estás loco, vas a terapia, entonces estás mal.
Pero creo que al final la psicología es también una necesidad, ¿no? Para poder entendernos a nosotros mismos y para poder tal vez sanar justamente estas heridas, ¿no? Creo que vivimos en un mundo cada vez más acelerado, cada vez más lleno de exigencias y de estímulos y nos vamos dando cuenta que estamos viviendo en una sociedad rota, dañada. ¿Cómo entendemos también la maternidad ya en cambio con los modelos nuevos, ¿no? En el cual una madre joven, tal vez hoy, no se enfrenta al mismo mundo al que se enfrentaba su madre, ¿no? Ujú. Exactamente, es como había hablado, ¿no? Las madres ahora tienen mucho trabajo en aprender a arreglarse. Antes las madres solo pasaban en casa, ¿no? Cuidando a sus hijos, alimentándolos. No digo que no minimizo este trabajo porque también es un trabajo. Sin embargo, ahora como tú dices, hay más estímulos, ¿sí? No solo el trabajo, sino redes sociales, por ejemplo, TikTok, sí, los videos duran segundos. Entonces, estos estímulos nos generan mucha dopamina en nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo también elevan el cortisol, ¿sí? Entonces, estamos constantemente alertas, como si siempre nos siguiera un león, ¿sí? Ya. Ajá. Huyendo todo el tiempo. Huyendo todo el tiempo, evitando, voy a usar el celular, voy a ver televisión, con tal de no estar solo y no Mm. pensar, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante conectar, darnos un momento de pausa como padres. Hay un ejercicio que yo practico mucho con mis pacientes, que es, vamos a poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Ok. Entonces, conectemos con nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, cinco cosas que puedes ver, cuatro cosas que puedes escuchar, tres cosas que puedes sentir, pero sentirlo conscientemente, ¿no? No solo lo toco y ya, sino está suave, duro, qué temperatura tiene. También dos cosas que puedo saborear y una que puedo oler, ¿sí? Entonces, esto ayuda muchísimo a bajar este sistema de alerta, calmar el sistema nervioso y enfocarme en el presente. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, ahorita estoy con mi hijo, está jugando, voy a involucrarme más y ahí sí puedo hacerlo conscientemente. Si estoy en este modo de alerta, no voy a poder porque mi mente también se va a ir al futuro, al pasado. Más que esté presente con mi hijo, me está diciendo algo y yo voy a estar en mi mente. Ujú, Y bueno, tocaste algo muy importante que es la relación no solamente ya con el niño, sino con toda la familia, ¿no? ujú, ¿Cómo debe ser la relación, entendiendo que no es un trabajo de uno, sino en la mayoría de casos de dos, o incluso cuando hay hermanos ya más amplio, digamos? ¿Cómo debe ser la relación entre papá y mamá en un hogar, eh, entendiéndolo como un hogar tradicional, ¿no? ujú. Claro, la relación debe ser sana, ¿no? Y a qué me refiero con sana, debe haber mucha comunicación asertiva entre la pareja. En cuanto a acuerdos de cómo criar al niño, sí, no puede ser un padre muy permisivo y el otro muy estricto porque el niño se va a confundir. Ahí Ok. está ambivalencia de a quién le hago caso. Sí, también es muy importante que regulen sus emociones, no haya discusiones, sino más bien vamos a sentarnos a conversar, ¿sí? Y fuera de los niños no tienen que ver estas peleas porque esto también es carga emocionalmente. Pareciera que no, pero les ponen como en un triángulo a muchos padres directamente. Les dicen a sus hijos, dile a tu papá esto, o ya, hazle que pare, ¿sí? Entonces, esto es mucha carga emocional. Entonces, los padres aquí sí es muy importante que aprendan a comunicarse en pareja, a entenderse también y si no lo logra, también es muy importante una terapia de pareja. Sí, y en qué momento entonces ya podemos hablar de que la relación no es sana y cómo esto afecta también a los niños, ¿no? Ujú. Una relación no es sana cuando ya sienten que se están distanciando mucho, ¿sí? Han venido parejas a mi consulta
en que dicen ya ni siquiera hablamos, es como estamos en la cama y los dos estamos en el celular, ¿sí? Llegamos del trabajo y ya no nos comunicamos, ¿sí? Y mucho menos tienen citas, salen, tiempo de calidad. Entonces, cuando hay este distanciamiento, es que están polarizados, es decir, yo estoy acá y tú acá. Entonces la relación está afectándose en este caso, ¿no? Ya no es tan funcional que digamos. Y también no es sana justamente cuando hay ya pelea seguida o la mínima cosa que hace la otra persona a mí me detona, ¿no es cierto? Es como me activa y muchas veces no tiene que ver con mi pareja, tiene que ver conmigo misma, ¿sí? Estas heridas que yo voy cargando desde la niñez, entonces se replican acá con mi pareja, entonces me activa. Y ahí es muy importante buscar ayuda, ¿no? En pareja. Sí, bueno, ya nada más para finalizar ya un poco lo que ha sido esta entrevista, ¿no? Este podcast, también preguntar cómo también esto puede afectar en ya la vida adulta de los niños, ¿no? No solamente durante su infancia, sino cómo se ven estas heridas en la vida adulta y cómo se trata esto. Claro que sí, muy buena pregunta, porque lo veo todos los días en mi consulta. Entonces, como había mencionado, afecta mucho en pareja. Entonces, si un niño vio en casa peleas entre los padres, gritos, insultos, maltrato físico, para él va a ser normal, para él o ella va a ser normal esto. Entonces, van a atraer parejas que tengan la misma dinámica, ¿sí? Entonces, tengo pacientes que me dicen, pero esta pareja es igualito a mi papá, o es Oh, igualita a mi mamá, ¿sí? Y a veces es inconsciente, en terapia vamos viendo en qué se parecen y se parecen muchísimo, no, solo me con ha pasado, me ha pasado, y darme cuenta después, ¿no? Ya después cuando, no, es que es igual, Exacto, es porque mi mamá. exacto, el cerebro busca lo familiar. ¿Y qué pasa Ok, si lo familiar no fue funcional? ya. Está bien cuando fue sano, ¿no? Y busco a alguien como mi mamá o papá, pero si no fue sano, entonces estoy replicando lo que quiero sanar. No Sí. estoy abriendo más la herida. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder haber estado aquí en Pacto en Comunicación Digital. Así que ya lo saben, el Consorcio Jurídico Yura presentó una emisión más de Pacto, un podcast. Estuvimos hablando con la doctora Daniela Frías. Nada más igual, Daniela, recordarle a toda nuestra gente que ya quedan poquitos cupos, ¿no? Para lo que es este taller vivencial Floreciendo Juntos. Sí, el taller vivencial Floreciendo Juntos nos queda 2 cupos disponibles. Están todos invitados para inscribirse a este gran taller que, bueno, lo hacemos con mucho amor para las madres e hijos. Tal vez en un futuro lo haremos también con los padres, que igual es muy importante. Y gracias, Gabriel, por este espacio. Si quieren inscribirse, no olviden escribirme al 098-771-2803. Para cualquier duda, estaré dispuesta también a responderles. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Así finalizamos un episodio más de Pacto Podcast.